preparadas como para la presentación, constará de dos secciones. Una acerca de la información de edificios en general y una segunda parte de edificios en Mire, Guatemala. a mí me, Esto me llama la atención considerando y la verdad es de que yo particularmente siempre había el querido hecho hacer de eso, una diagramación pero la o cosa es de imágenes que que la mayoría, aunque no todas, me da serán miedo. parte del segundo libro de Art Deco de edificios que estamos preparando este año pues, para todos ustedes. Así que vamos a dar simplemente unos cuantos segundos para ver si nos Ajá, sí, acompañan pero más mire, ¿es participantes el puro y o es daremos en otra inicio pues montaña para verlo desde prácticamente ya de enfrente? inmediato con pues, aproximadamente las 20 personas que tenemos en audiencia, Pues sí, disculpándonos ajá, por el haber ajá, trasladado la conferencia para el día de hoy. ajá. Esperamos que haya valido o valga la pena la espera y que disfruten de la conferencia. Como siempre, Ah, estamos a las órdenes en la sección de preguntas ujú. y respuestas Bueno, si me tienen o, paciencia con la pues, caminada, si sí. les es más práctico, quizás a través del chat, aunque preferimos preguntas y respuestas. Así que vamos empezando con nuestra conferencia de ATECO. Muy bien. Para muchas personas, el Art Deco es una mezcla de características y de Pues, estilos que durante el principio del siglo XX tuvieron una explosión, sobre todo en la parte del ujú, norte de Francia, ajá. cercana a París, e incluso en Bélgica, el país vecino. Para muchas personas también, cuando leen acerca de la información del Art Deco, ven o aprenden acerca del estilo como un estilo que Mire, por nació mí durante no la hay exhibición de problema artes y es decorativas de bonito, París uno de ese aprende otras año, en cosas, pero a mí me 1925. da miedo el Y COVID, esto usted, es porque un libro que se publicó 4 décadas porque uno no sabe después, cómo está en la los gente. 60, le dio nombre al estilo. Durante los 1910 y los Ah. 1920, el Art Deco no era nombrado como Mire, Art pues Deco. ese no es Le el clavo, llamaban el arte problema moderno o arte es que moderne, no porque sabemos al cómo final, está de según salud, la pronunciación del idioma, pues cómo están sonaba de como salud sus moderno, alumnos o si moderno. han estado en Y contacto con quién. este estilo se basaba en características, por decirlo así, intermedias o más suavizadas del cargado Art Nouveau, que definitivamente por el paso del tiempo no ¿Qué podía dice Eduardo? seguir siendo la decoración usual de los edificios, debido al tiempo, la dedicación y sobre todo los costos en Sí, los que sí, sí, ahorita lo puse. se necesitaba Sí, caer estoy para grabando. poder producir Espero o para que poder funcione el construir teléfono porque edificios o casas de es de este parte estilo. de la MUNI, Para del los que viaje tenemos ese que estamos conocimiento general, recibiendo. pues hacemos referencia, por ejemplo, al No, modernismo no es catalán Chajón. o al Art Nouveau en No, general, no que saber suele quién es. ser Ahorita empezó muy y no sé cargado quién de es usted. decoración y de todo Es un tipo arquitecto de de la MUNI, elementos que es artesanales y especialista en Art únicos. Deco. Sin embargo, esto fue poco a poco evolucionando en un estilo que si bien Va. utilizaba el lujo y la decoración, lo hacía ¿A con qué una horas forma usted? ¿A qué hora más sería? recatada. Uno de estos primeros ejemplos, una de estas primeras construcciones que muchas personas leen ya como un edificio art deco, es el Teatro de los Va, Campos mire, Elíseos. pues Vemos platiquemos al acá el rato, tal vez. friso Sí, principal esa es la cosa. Si no, sobre nos el juntamos como a las ingreso 10 del y teatro platicamos. y ¿Qué ustedes hacemos? pueden Vamos a almorzar distinguir y después ya vamos a hacer una eso. escultura que podríamos llamar moderna. A Va, diferencia de una va. escultura Pilas con el trabajo, pues, naturalista Norman. del Art Nouveau, esta escultura Sí, ajá, tiene está ciertos bueno. dejos y ciertas Sí, líneas que va, son está bueno, pues. cubistas. Va, está bueno, Dios. Las posturas, las figuras Ay, humanas hola, no amor. son Hola, ¿cómo está? figuras Ay, es que completamente reales. miren Tienen ustedes, otro tipo de les estoy proporción, mirando. tienen una estilización que ronda en lo geométrico y lo cubista. Y por esa razón es que algunas personas consideran que este edificio es un precursor de este estilo. Si lo vemos en su exterior y por dentro, notaremos que a diferencia de muchos otros edificios de la época, con decoraciones abigarradas, con elementos florales, si vemos la fachada, que es la imagen al lado izquierdo, vemos Porque unos hay que vivir, casetones, Pablo. vemos un juego de No es que líneas uno sea geométricas feliz, sino bastante uno sencillas construir su y futuro. ¿Ya? paneles, Si pues vos no prácticamente que estudias, se si van vos no te retrayendo esforzas, y que tu hacen ese papá no va juego a de estar luces, toda la pero que es vida. bastante Nosotros vamos a estar toda la vida. elegante y al Mira, mismo ahorita que mi tiempo, mamá no está, yo he eh, tenido, pues todos es, hemos tenido que valga, salir la, solos valga la a la redundancia. cama. Cuando usted sabe, Esta morían nuestros fachada papás es un en trabajo de México. Auguste Perret
Y este ingeniero tuvo la ventaja de estudiar muchísimo el concreto armado y el trabajo en concreto en general. Esto le dio la ventaja a él de poder diseñar en base a su conocimiento y su manejo del material que muchos otros constructores en ese momento no podían hacer. Hoy en día, quizás para algunos, por los sistemas de prefabricados, por los sistemas de moldes o el desarrollo de la tecnología, podrían decir, bueno, esto es algo sencillo. Pero en esta época, el encasetonar o el dar este tipo de formas, este tipo de relieves, era una novedad. Y pocas personas podían darse el lujo de hacerlo. Cuando vemos la gráfica del medio, vemos una gráfica apasionada del estudio. lo que es el arreglo. Me dice una mi Esta compañera es la lámpara central. A diferencia de muchas otras lámparas que parecen las llamadas arañas que cuelgan y que tienen una gran cantidad de candelabros o que tienen pintura de muchísimos colores, esta lámpara, la del Teatro de los Campos Elíseos, juega con elementos geométricos que nos recuerdan al sol o a las flores de una manera muy estilizada. Cuando vemos la sala principal hacia el lado derecho, observamos que sigue conservando los colores rojos, pero también tiene en la parte superior algunos visos y algunos detalles que como decoración eran algo completamente original o nuevo para la época. Pasando de 1913 a la exposición de 1925, durante este periodo de más de una década, el Art Deco o la decoración se fue haciendo popular no solamente en la arquitectura, sino también en el trabajo gráfico, es decir, las revistas, en la fotografía, en la moda femenina, en las telas, en el teatro y la decoración de obras teatrales, incluso en la vestimenta de los ballets. Lo que me mandaron Algunas para personas hacen alusión que el ballet ruso fue uno de los primeros impulsores del Art Deco en Francia. Y cuando llegó el momento de hacer una exposición de artes decorativas o una exposición universal en París que sustituyera o en la que se viera un arte diferente al anterior que introdujo prácticamente al Art Nouveau, pues prácticamente el Art Deco fue lo que más impactó en los visitantes al visitar los pabellones de las grandes tiendas de objetos de lujo parisinos. Hay que recordar que la exposición de 1925 se realizó hasta 1925. Es que es una desgracia con estas previo a babosadas, esto, papá. en Es una Europa se desgracia. sufrió desde Nunca 1914 sirven. a 1919 No es que no de la sirva, Primera son Guerra los Mundial. cartuchos los Esto que no sirven, retrasó porque ese es esta el negocio exposición real de que esa estaba babosada. prevista precisamente para la mitad de la década de los 10, es decir, 1914 Mira o lo que te ponen a 1915. leer, Pablo, y ni Esto eso querés significa que hacer. el Art Ay, Deco, aunque Dios. se Yo esto conoce a me lo través leo en de esta 5 exposición, minutos. en esta Si exposición, vieras ahorita para muchos de un los examen tengo que artistas que estudiar hicieron 80 trabajos hojas de un para libro. los pabellones que se 80. encontraban ahí, ya tenían una maestría y un dominio de una técnica que habían desarrollado durante más de una década. El Art Deco para muchas personas nace con esta exhibición porque se vuelve popular, pero para muchos otros estudiosos realmente el Art Deco ya existía en muchas ciudades francesas desde unos incluso 10 años antes. Veamos ahora como edificios estas dos construcciones. Ambas son del arquitecto francés Henri Sauvage. Del lado izquierdo vemos una propuesta. Nunca llegó a construirse este edificio que nos recuerda mucho a las torres escalonadas mayas o a los zigurats, torres escalonadas solo que de Mesopotamia. Sin embargo, esta es una propuesta para un barrio moderno en Francia y ese edificio era algo que se pensaba en construir ya en el año de 1908. Ah, sí, Eso es que significa salió primero que la esta última propuesta hoja. utiliza un claro cubismo y una clara gradación o este tipo de gradas o de plataformas en un elemento edificado ya se había pensado antes del Teatro de los Campos Elíseos y estamos hablando prácticamente de 17 años antes que se hiciera popular el Art Deco en la exposición de París. Del lado derecho vemos algo que sí llegó a construirse. Perdón. En
En el mismo Pablo, París, si tu en papá no tiene todo 1923, lo que tiene, lo se gasta en vos y construyó vos no en cuidas una de las sus calles babosadas, Pablo. un Que edificio de ande descalzo, apartamentos papá. Así como le que va tocó a en usted que gradas andar descalzo, y que cuyo centro aprenda. tiene capillas. Esto es algo muy interesante para la época, algo muy moderno. En París no se podían construir edificios tan grandes debido a no solo elementos culturales o sociales, sino al propio reglamento de construcción de la ciudad. Ah, Pero hubo otras partes del mundo donde esto sí era posible. Así que si el Art Deco francés no hace voy ostentación a de la ponerte altura, estas hojas hay sucias, otro lugar ¿oíste? Porque del otro lado del mar como solo de un o del lado, océano vamos a ver si ahora Atlántico, funciona. donde la altura sí es muy importante. Veamos ahora estas edificaciones. Si vemos la primera ilustración del lado izquierdo, nos damos cuenta de la imagen general que tenían los edificios en Norteamérica, donde ya la Escuela de Chicago construía rascacielos desde finales de los 1880s, 1890s, Es y en los primeros YouTube, papá. rascacielos Ahí quizás eran aprende de uno de todo, en 7, YouTube. 12, 15 plantas, y luego fueron creciendo poco a poco a 25, 30 o 45, a un edificio en el cual notamos una Mira si ahora decoración sí, o espérate, solo todavía que termine elementos como de de imprimir. filigrana en la parte superior. Esto todavía son reminiscencias de estilos antiguos, historicistas, Ah, o sí. incluso de elementos o decoraciones Art Nouveau, pero Agarra, que pues ahí empiezan van, anda a agarrando y considerarse conforme Art vaya Deco. saliendo una hoja la vas Aquí hay algo poniendo muy encima. importante. Esa no, Así esa como no. en Francia o en ¿Dónde te Europa lo di? los Pasen grandes rápido porque ahí rascacielos están no las eran pulgas. populares por muchas razones, en Norteamérica, donde el precio Yo te del dije. piso o del suelo en las ciudades repentinamente creció, las ¿De cuál construcciones pisto? altas o los denominados rascacielos Yo no he se almorzado, volvieron mucha muy almorzarina. populares. Sí, Pero excelente la vos. misma Comelo pues. normativa de construcción de los edificios en Estados Porque es Unidos que esas son no hojas sucias permitía que los que mismos, aunque esas técnicamente hojas pudieran como solo para construirse leerlas, como ¿querés? un cubo ¿O no? perfecto, fuesen Va, entonces construidos así. nosotros, Por una razón muy vaya, importante. nosotros lo que hacemos es En que las usamos ciudades hojas como Chicago, recicladas. Nueva Las que ya York, no nos pero sirven del otro especialmente lado Chicago, se donde vuelven empezaron a a usar porque es construirse mucho los primeros el rascacielos, gasto. Hola, mis habían amores. sufrido de ¿Cómo grandes están mis incendios y contaban con Vos, cuerpos de mija, este bomberos teléfono lo que tenés habían socado de de alguna forma información. Ya apoyado casi no para tiene tener ciertas espacio. leyes Tenés, sin que los rascacielos o tenés que las ocupado construcciones 25 pudiesen gigas, ser ¿ves? accesibles De los por escaleras 32 de que tiene el emergencias teléfono. o por Y los cada vez que mismos grabo algo, carros ¿cómo de me ha bomberos. servido? Cada vez Esta que es la grabo razón algo, por la tengo cual que los rascacielos sacarlo rápido porque norteamericanos ya no usualmente tiene se van espacio. retrayendo y las partes más altas ¿Verdad? son las partes centrales del bloque del edificio. No, ni Pero siquiera los un giga rascacielos ocupa que el tuyo. solamente se construyeron en Nueva York o en Chicago, en muchas otras ciudades norteamericanas, esto también ocurrió. Y este Fíjate tipo que de no. construcción también pasó a otros No países. sé, yo creo que tus Quiero hijos lo compartirles este perdieron una que ejemplo porque es teníamos aquí. parte de lo que vamos incluyendo Aquí dentro sobre la de mesa estaba, ya no la diseño de volvimos a edificios que encontrar. esperamos sea publicado durante este año, y en el cual pues nos llamó mucho la historia del edificio Cábano. El edificio Cábano se llama así en honor a su primera dueña y propulsora para construirlo, que fue Corina Cábano, que aparece en la gráfica en una fotografía, una mujer de la alta sociedad que había nacido en Irlanda, pero que con su fortuna se trasladó a la Argentina. Este edificio se encuentra en Buenos Aires y aunque ustedes lo ven por fuera de un aspecto bastante sólido, sin tanta decoración, en realidad por dentro el edificio tiene todas las características de un edificio art deco. Es muy Tenía una interesante hoja ahí, mira, bueno, porque pero no importa. esta construcción se encuentra entre una iglesia Todavía está y fresco. una vivienda Sí, mira que era vos. propiedad de otra familia, la familia Anchorena. Mira Y vos. al parecer Corina estaba enamorada de uno de los hijos de la familia Anchorena, Aarón, pero la madre de Aarón nunca quiso que ellos se casaran porque a pesar de Espérate tener que mucho está dinero, fresco. Corina siempre fue vista como una extranjera y por lo tanto le denegó a su hijo la opción de casarse con ella. De hecho, lo mandó a vivir a Uruguay para que no la viera y pues Corina
Lo único que pudo hacer con su fortuna fue tapar la vista desde la capilla, a donde normalmente iba la que podría haber sido su suegra, hacia la casa de habitación de la familia Chorena. Y eso fue un poquito como su venganza. Hay algunas personas que narran esta historia y hay algunos otros críticos históricos que mencionan que por algunas fechas parece que esto no es exacto. Sin embargo, es muy llamativo ver que este tipo de historias se dan y se desarrollan sobre todo con muchos edificios de principios del No vas siglo a XX. tocar. El siglo XX Ya, esa es la también última. tuvo, Bye. pues en particular, Estoy haciendo, dos terminando mi trabajo. aspectos Mucha. técnicos muy interesantes. Ay, Remarquemos en cuanto a los edificios, una tipología de edificios que fue muy popular durante la primera sí, mitad se del fue a siglo dar una XX, terapia. y esto es los cines o los teatros o los teatrocines. Aquí tenemos tres ejemplos. Durante la última década del siglo XIX, el cine fue muy popular entre las personas y las películas también, y la forma de disfrutar del cine no era como hoy en día con canales de pago o con algún otro tipo de servicios por medio de internet. Bye. Solo papa que está fresca todavía, la El cine tinta. era una actividad masiva, de igual lo recordamos todavía como una actividad masiva hasta la Ay, pandemia. vos. Y el cine como tipología art deco no Ya solamente había se secado desarrolló lo en que le Europa, di, sino lo en que todas las regalamos. partes del mundo. Estamos viendo tres gráficas, yendo de Va, no derecha lo a sobe tanto, izquierda. papá, porque le va a arrancar el La del pedacito lado que le derecho acabamos de es pegar. el Cinema ¿Qué es Metropol, ese, ve? que se encuentra en Bruselas, la capital de Bélgica. Mucha, Y aunque se ve ¿qué como les una pasa? construcción que podríamos decir es de hoy en día, en realidad este cine, con esas tres grandes lámparas en la parte del voladizo medio, es de 1930. Como de 1930, del mismo año, es la fachada del cine que aparece en la gráfica del medio, solo que este está construido en Israel, en Tel Aviv. Mientras que la fachada del lado izquierdo, que dice Cinelandia, es ya un diseño de los 40, en donde hay menos decoración, ya se tiende a un art deco que no es tan geométrico, sino más bien, como dicen, streamline, es decir, con líneas mucho más largas o mucho más elevadas. Y Cinelandia, en el caso de este cine en particular, se encuentra en la capital de Curazao, las Antillas holandesas. Pero no solamente por fuera el cine hacía ostento del signo del art deco, sino también por dentro. Aquí vemos algunas gráficas de fotografías antiguas. Del lado izquierdo vemos un detalle de un cine brasileño, el cine paté, que aunque es previo al art deco, nos va dando ya una idea del uso de la geometría repetitiva. En la parte del medio vemos el cine ópera, que se encuentra en Buenos Aires, en la calle Corrientes. De hecho, era un cine famoso ya décadas anterior a esta renovación. El cine ópera es de 1936, el cine paté es de principios de 1907, así que no podríamos decir que en realidad es un cine art deco. Podemos ver ya parte de la influencia geométrica en esta decoración, y contrastamos esa decoración con la que vemos en la gráfica del lado derecho. Del lado derecho volvemos a ver un poco este motivo del sol, con los rayos que salen del sol, y este es un cine que se llama El Dorado, se encuentra en Bruselas, y es una construcción de 1933. Hacemos todas estas referencias porque para quienes nos escuchan sabemos que Ciudad de Guatemala tuvo una gran cantidad de cines desde los 1900 hasta los 1950, y muchos de ellos se concentran en el centro de la ciudad. Así que si vemos estas dos gráficas, aunque la del lado izquierdo no la tenemos en versión nocturna, créanme que si ustedes se ponen a buscar imágenes del cine Majestic, que aparece del lado izquierdo, del Majestic Theater, que se encuentra en Shanghái, en China, sobre todo de noche, le van a encontrar un parecido bastante grande a nuestro Teatro Lux, la Sexta Avenida, que es la gráfica que tenemos del lado derecho. En el caso de Shanghái, China, fue una de las ciudades más grandes del mundo en ese momento, y coincidió con un gusto y una aceptación
del Art Deco que hizo que en China hubiesen, en el caso de Shanghái, distritos completos con muchísimas construcciones, viviendas, edificios gubernamentales con este estilo. En el caso de Guatemala, pues compartimos algunas imágenes de otros cines, aunque ya de época posterior, de décadas posteriores. Vemos dos fotografías, la del medio y la del lado derecho, que han sido cortesía de Dark Photography, y la del lado izquierdo, que es cortesía de Jan Molitor. Molitor, de hecho, es un fotógrafo alemán que pasó por Guatemala, y cuando en Alemania se celebraron los 100 años de la Bauhaus, tiene pues una influencia muy grande en el Art Deco, y el Art Deco con tendencia streamline o modernista en Guatemala. Tomó fotografías de viviendas, no solamente en Ciudad de Guatemala, sino en Quetzaltenango, y las convirtió en una famosa exposición en Europa. Aparte del cine, esta época también coincide con otro desarrollo tecnológico muy importante, que también había sido un invento del siglo anterior, pero que durante el siglo XX hace una explosión inmensa, y esto es en los transportes, ya sea el vehículo, el tren, el barco o el avión. El estilo Art Deco hace un uso de este futurismo y convierte las líneas aerodinámicas, los círculos de las llantas o las formas suaves de los barcos en parte de la inspiración para estaciones de buses, o también para elementos o edificios relacionados con los transportes, como podrían ser gasolineras, tranvías o sitios en general que pudieran ser de intercambio. Aquí vemos tres gráficas de la década de los 40 en diferentes países. La del lado izquierdo incluye dos buses y una estación redondeada con una iglesia en típico estilo modernista y con influencia Art Deco. Esto es en Hungría. Al medio, un edificio que ya desapareció. A mí me parece particularmente un edificio bastante hermoso, la estación de buses de la Galgos, en este caso Greyhound, en la ciudad de Nueva York. Y sí, para algunos quizás reconocen que en la parte posterior lo que se ve es la gran estación central de la ciudad de Nueva York, en la calle 42. Obviamente, esta estación de buses de Greyhound fue demolida para construir un gran edificio, que es lo que se encuentra en la actualidad frente a la gran estación. Pues eso también nos hace de alguna forma pensar en la temporalidad de algunas construcciones, que aunque sean quizás importantes, hermosas o incluso muy bellas, pueden ser demolidas en su momento por sus propietarios o incluso con el permiso de las autoridades locales. Del lado derecho lo que vemos es una estación de tren de Polonia. Estas construcciones, pues como les mencionaba, en la mayoría de los casos ya no existen, pero esto es porque también el transporte masivo va evolucionando, y obviamente algunos de estos edificios ya no se daban abasto, o simplemente el valor del uso del suelo les hizo desaparecer. Pero si dejamos por un lado estas fotografías a blanco y negro como recuerdo del pasado, mostremos algunas que sí han sobrevivido. Si vemos estas tres, también creo que es más práctico irlas describiendo del lado derecho al lado izquierdo, aunque es el orden no tan usual. Del lado derecho vemos nuevamente una estación que sí sobrevivió, de los buses Greyhound, solo que esta sobrevivió porque no se encuentra en una gran ciudad, sino en un pequeño pueblo del estado de Arkansas, Estados Unidos. La fotografía del medio, ven ustedes también el uso y el lujo, la línea, el juego geométrico de la cubierta de uno de los vestíbulos principales de la estación de trenes de la ciudad de Cleveland, en Ohio, en Estados Unidos. Mientras que en el lado izquierdo lo que vemos es ya definitivamente una construcción que, más que tener decoración en la parte de fuera, tiene unas paredes muy limpias y que ya se corresponde a una parte entre el Art Deco y el
funcionalismo o el racionalismo, y esta es una estación de buses en Finlandia. Como tratamos de explicar, el Art Deco muchas veces es difícil de delimitar debido a que en su época, aunque muchos lo vean como un Art Deco geométrico, todo lo que no tiene decoración geométrica lo leen más como funcionalismo, racionalismo o Bauhaus. Lo cierto es que en su momento los constructores y las personas que se dedicaban a diseñar con este tipo de línea o con este tipo de materiales y elementos no se reconocían a sí mismos en muchas ocasiones como arquitectos modernos o arquitectos art deco, sino que simplemente construían. No ha sido sino hasta muchas décadas después que los historiadores del arte se han visto con la difícil tarea de tratar de catalogar en base a las características de cada edificio a qué estilo corresponde. Por eso vamos a mostrar ahora un edificio que también corresponde a esta época de transportes, solo que veamos este edificio que lleva por nombre Tagliero. Si vemos la parte superior en la fotografía izquierda, nos daremos cuenta que es un edificio de la Fiat. Y esto es porque fue diseñado por un arquitecto italiano, Giuseppe Petazzi, en 1938. Pero cuando vemos la fotografía superior del medio, vemos parte de cómo se veía casi originalmente como gasolinera de la Shell, de la empresa Shell. Sin embargo, el paisaje del fondo de la ciudad no corresponde a un paisaje italiano. Bueno, por lo menos no italiano en la península itálica. Este edificio de Tagliero se encuentra en Asmara, la capital de Eritrea, pues prácticamente en el África italiana, cercano a Etiopía, al Mar Rojo. Es un clima pues tropical seco. Y en 1938 esta ciudad estaba poblada por muchos italianos que construyeron al estilo Art Deco o Art Deco futurista, o futurista si le queremos llamar así. Si se dan cuenta ustedes, la fotografía del lado medio inferior resalta lo que son los voladizos de esta gasolinera. Ustedes pueden ver quizás el pequeño carro blanco que se encuentra a la sombra en esa fotografía, y se darán cuenta cómo esos voladizos son inmensos. De hecho, hay algunas anécdotas que dicen que las personas cuando estaban construyendo esto y los gobernantes no creían, cuando vieron los planos, que esos voladizos se pudieran construir, y tuvo que ser Petazzi que, para convencer a las personas que ese edificio no se iba a caer, construyera columnas en el extremo de los voladizos, así como escuchan. El día de la inauguración, este edificio tenía columnas donde terminan los voladizos, para que las personas que asistieran pensaran que no estaban voladizos, sino que estaban sostenidas por las columnas. Y fue hasta ese día que Petazzi dio la orden de retirar esas columnas, que en realidad no tocaban el techo. Y ese fue el momento impactante, o que maravilló a los asistentes, puesto que esta, como ustedes se dan cuenta, no es una construcción común, es una construcción con un diseño de ingeniero superior. Aunque en el caso de Guatemala no tenemos estaciones de buses, estaciones de tren o algún tipo de construcción específica de movimiento de masas, quise colocar también una fotografía de monitor del lado derecho. Creo que todos ustedes reconocen esta gasolinera que se encuentra, bueno, como gasolinera se encontraba en zona 5, está en la 12 avenida. También hace ostentación un poco de esta línea futurista. Si vemos las ventanas, nos recuerdan las de un barco. Este saliente que tiene al medio, que parte es una decoración, a pesar de no tener, digamos, alguna forma geométrica tallada en él o algún bajo relieve, pues es un elemento que no era necesario para el funcionamiento del edificio. También es algo muy particular que tenemos en nuestro país. Entonces, en resumen, podemos decir que los edificios
tienen, primero, un razonamiento estructural, se desarrolla el concreto, lo vimos con Auguste Perret. Segundo, un elemento de lujo que se volvió una moda gracias a la exposición de 1925. Tercero, un desarrollo técnico que permitió rascacielos, pero luego algo técnico, científico y social que permitió el cine, las películas y el transporte masivo. De esta forma, pues muchas de las construcciones del Art Deco tienen alguna relación con estos elementos. Pero durante esta época también creció muchísimo la población a nivel mundial, mientras no fuese durante los periodos de guerras o de crisis económicas. Y también se necesitaban algunas otras tipologías que eran conocidas con otros estilos arquitectónicos. Entonces, si vemos esta fotografía, lo que estamos viendo acá es una fotografía aproximadamente de 1939. Esta es la ciudad española de San Sebastián, norte, muy cercano a la frontera con Francia. Y si ustedes logran apreciar en su computadora, espero que puedan ver la imagen un poco en grande, se darán cuenta que tenemos un puente sobre el río Urumea y tenemos, por así decirlo, dos edificios que destacan. Tenemos un edificio en blanco y hacia su derecha tenemos un edificio, pues que en este caso es color arenisca, es decir, es un color café, un poco oscuro, un poco claro, dependiendo de la tonalidad del sol y de la luz, que cómo se refleje. El del lado derecho es un edificio con una decoración historicista, de hecho, aunque aquí no se vea, parte de la parte superior incluso tiene mosaicos y azulejos, es un edificio bastante, digamos, tradicional o conservador, mientras que, resaltando muy fuerte e incluso en color blanco, que era lo regular en muchas construcciones Art Deco, vemos este edificio que en la parte superior tiene un título, dice La Equitativa, y seguramente no alcanzan ustedes a ver lo que dice abajo, pero es Fundación Rosselló, que eran pues la familia que era dueña de este servicio de seguros, muy popular en España desde los 30, creo que hasta los 60, si no estoy mal. Este edificio, cuando lo vemos de lejos, no lo vemos como un edificio Art Deco geométrico con muchos detalles, porque es un edificio bastante sobrio, mucho más racionalista que Deco geométrico. Y sin embargo, si nos acercamos a ver el edificio, pues lo que vemos es esto. Estas son fotografías relativamente actuales y podemos ver el edificio en el lado izquierdo y ya le vemos muchísimos detalles de pequeños bajorrelieves que semejan olas. Esto es porque muchos edificios de esquina en Europa eran diseñados cual si fuesen transatlánticos o barcos, porque en esa época, pues posterior a las malas noticias del Titanic, lo cierto es que solo las personas de una posición económica bastante relajada podían darse el lujo de viajar en los transatlánticos que eran por dentro decorados con los materiales más finos que podían encontrar. Vemos la puerta principal de ingreso. Ustedes se dan cuenta, apenas tiene un pequeño juego geométrico. La decoración del hierro no tiene tampoco texturas. Quizás lo que más sobresale es la parte donde está la lámpara, justamente donde dice número 1, Plaza Euskadi. Esa es la lámpara y de noche se ilumina. Y por otro lado, las escaleras del lado derecho, si vemos, tienen pues, una sencillez bastante grande, pero tiene el pasamanos debajo de todo en la parte dorada, una decoración floral geométrica que se corresponde mucho a la Deco. Vamos a ver si tenemos, bueno, de chat de momento solamente tenemos algunas consideraciones generales. Si tienen dudas, por favor, sírvanse ir preguntando en el apartado de justamente de preguntas y respuestas. ¿Por qué quería mostrarles esto entonces? Porque muchos edificios, como mencionaba, están inspirados en los barcos. Este edificio de la Equitativa, cuando se ve de lejos, no se ve el puente y es como si fuese un barco
entrando en el río principal de la ciudad. Entonces es muy interesante porque al ver este gran edificio blanco, las personas de alguna manera lo relacionaban con los grandes transatlánticos, ¿no? Con ese lujo o con esa forma de vida. Y cuando vemos el edificio en la fotografía del lado izquierdo, podemos notar perfectamente que tenemos estos como camarotes, los balcones, tienen en la parte de arriba o en la parte superior un machimbre de madera que semeja una construcción de barco. Y pues a veces nos preguntamos si en Guatemala tenemos este tipo de construcciones, y la respuesta es sí. ¿Por qué? Pues lo único que tenemos que hacer es ir a la Sexta Avenida. En la Sexta Avenida tenemos más que un río de agua, un río de gente, pero desde el edificio Lux, que era propiedad de la familia Engel también, se puede ver perfectamente la esquina del edificio Engel. Y díganme ustedes si esto no les recuerda al edificio de la Equitativa que acabamos de ver. Estas esquinas redondeadas son muy típicas de esta época, de la época del Art Deco y posteriores, estas mezclas de Art Deco con racionalismo. Vemos las puertas y vemos también un detalle de la grada. Hacemos un poco la comparación y lo que podemos decir es que aunque el edificio de la Equitativa en San Sebastián fue una construcción de 1930-1933 y el Engel aproximadamente de 1948 a 1953, lo cierto es que Ciudad de Guatemala en los 30, 40 y principios de los 50 no tenía que envidiar en diseño a otras ciudades que hacían pues uso de la arquitectura de moda de esa época, ¿sí? Si me permiten, creo que tenemos una pregunta. Dice, César nos pregunta, ¿cuál es la importancia de la luz natural artificial en los edificios Art Deco? Pues prácticamente era parte del concepto del edificio, del diseño. Así como mencionamos la tecnología, es decir, el cine o los vehículos, lo cierto es que la electricidad también fue una comodidad que se expandió durante las primeras décadas del siglo XX. Entonces la luz se integró a los edificios y se vio como una parte de la higiene, de la limpieza, del lujo, de la moda, de la fama, y esa es una razón por la cual en Ciudad de Guatemala no podemos decir que no hay un edificio, digamos, que haga tanto uso de ese concepto como el propio Cine Lux. Es decir, el Cine Lux es el cine luz, y el rótulo de Lux es prácticamente un resumen o un compendio del significado del Art Deco, como vamos a ver después. Vamos a mostrar muy rápido otras tipologías de edificios, más que todo por tiempo. Así que, como mencionaba, hay algunas otras que no son necesariamente específicas de esta época, pero algunas son más famosas en esta época, como quizás lo puedan ser los memorials en inglés o los mausoleos colectivos, debido a tanto a la Primera como la Segunda Guerra Mundial. Lo que estamos viendo acá es una típica construcción Art Deco. Podemos ver el dibujo original en acuarela en la parte media. Este memorial está en Australia. Australia recibió mucho del Art Deco por parte de los ingleses. Vemos una fotografía actual del lado izquierdo con su reflejo. La acuarela el día de la inauguración en la parte inferior en blanco y negro, y al lado derecho una de las fotografías durante su construcción. Les coloqué ese porque aunque en Guatemala no tenemos un memorial igual, creo que muchos de ustedes se han familiarizado con Ciudad de México. Y el Monumento a la Revolución en Ciudad de México es un poco como esa mezcla de ese espíritu Art Deco, de esas gradas, con estas imágenes o estos volúmenes o estas esculturas de figura humana que son muy cubistas, que también influenciaron en Guatemala a través de diferentes escultores como Gavioti Torres, que pues tiene esculturas como el Tríptico de la Revolución, el Muñecón y algunas otras. Pero de la época, pues en el caso nuestro, es interesante que aquí se construyó en 1935, durante el gobierno de Ubico, el monumento de los próceres de la independencia, que pues todos conocemos por el obelisco. Más interesante es, si nos acercamos,
y vemos un diseño del escudo de Guatemala en versión Art Deco. Traté de colocarlo, lamentablemente no me dio tiempo de tomar una fotografía para sacar la mejor resolución, pero los invito a que vean ese escudo. Es decir, las plumas del quetzal no están en una posición natural, están geometrizadas. El quetzal en sí y sus propias alas también están dibujados completamente al estilo Art Deco. E incluso el pergamino y la parte posterior del pergamino juega con una serie de gradas que es completamente Art Deco. El monumento a los próceres de la independencia en sí es una pirámide estirada o un rascacielos y es prácticamente todo el espíritu Art Deco en un monumento pues relativamente sencillo. Me parece que tenemos, no sé, una participación o una pregunta en el chat. María Alicia dice, se sabe que había en su inicio donde se sabe que había en su inicio donde hoy hay comercios en el edificio Engel. Pues probablemente sí, tendríamos que ver en alguna guía comercial de los 50. De momento yo no lo he preguntado, todavía no he llegado a esa parte en investigación, pero sí se corresponde a lo que muchas otras construcciones de la época tenían, es decir, un primer nivel con comercios y el resto de niveles con apartamentos. Creo que hay algunas fotografías históricas del Engel donde se puede apreciar el nombre de los comercios, pero en este momento no recuerdo alguno en particular, así que no le voy a quedar mal. Bueno, ¿qué otro tipo de construcciones tenemos? Tenemos construcciones como palacios. Este es un palacio Art Deco completamente, construido en 1942. Ustedes ven, por ejemplo, las sillas forradas en cuero, ven una piscina con decoración y con mármol blanco gris a los laterales, ven del lado derecho incluso el juego geométrico en la parte de la base de la taza del bidet, y del lado izquierdo, pues muy impresionante y muy bonito, este juego geométrico que se ve en las puertas y también todo este tipo de líneas que acompañan la cama principal del Marajá que lo mandó a construir. Este es un palacio que se encuentra en la India y muchas veces pensaríamos que por estar lejos el Art Deco no llegó a estas partes del mundo y sin embargo el Art Deco fue tan popular que las personas que tenían la opción de construir con todo este lujo, pues lo preferían como un estilo arquitectónico. Y es interesante porque hasta nuestros días el Art Deco no llega a nivel mundial como un estilo admirado. Sin embargo, es un estilo que definitivamente dejó huella en cada uno de los continentes. Aunque nosotros en Guatemala no tenemos un palacio en sí, pues tenemos un Palacio de la Sanidad, así que hice un poco la alusión con este caso. Y para los que no han entrado a este edificio, que también fue construido durante la época de Ubico, diseñado en principio por Roberto Cordón y Rafael Pérez de León, pero ellos no llegaron a ejecutarlo en realidad. Creo que Ubico habló con ellos y al final Carlos Palau fue quien de alguna manera lo extendió, es decir, lo hizo más grande, pero quien se lleva normalmente el crédito es quien lo ejecutó como construcción, que fue Manuel Moreno. Todos ellos por comentarios en general y pues por conocimiento de documentos, muchas veces trabajaban en conjunto o iban pues uno tomando el relevo del otro. La construcción final es de Manuel Moreno, por lo que en sus libros se le atribuye a él el diseño, pero lo cierto es que yo no he tenido oportunidad de ver, digamos, los 3 juegos de planos, así que no podríamos decir, o por lo menos yo no podría decir qué parte de diseño corresponde a cada uno. Lo cierto es que tiene elementos muy diferentes. Para los que no conocen el Palacio de Sanidad por dentro, esta construcción de 1937, hay algunas fotografías históricas en el internet. Creo que por fuera, el hecho de este bloque tan compacto, al que a veces no le admiramos los detalles, por fuera tiene lámparas adosadas a la pared, lámparas exteriores, tiene también algunas pequeñas molduras geométricas en la parte superior,
tenía originalmente también tipografía. A veces lo vemos como un bloque muy sobrio, similar al trabajo posterior que se hizo en la Biblioteca Nacional, Archivo General de Centroamérica, pero lo cierto es que por dentro es un elemento o es un edificio espectacularmente art deco, y si tienen la oportunidad yo los invito a que lo conozcan. Otras construcciones son pues los pequeños comercios, y algunos de esos pequeños comercios, por ejemplo en Francia, hacían gran uso de mosaicos, de azulejos y de la luz. La luz neón o la luz en general era, como mencionamos, una comodidad. Del lado izquierdo vemos un comercio completamente forrado en mosaicos azules de la época, y pues la parte art deco queda muy en evidencia en la parte superior con esas gradas que terminan en el remate central, mientras que del lado derecho pues tenemos, como mencionamos, el uso de la energía eléctrica. En Guatemala creo que no logramos conservar algunos de estos ejemplos. Hay algunas fotografías de la esquina de la Sexta Avenida y 12 Calle, donde estaba el edificio Rosenberg, eh, y creo que el rótulo de Lux, por ejemplo, que era bastante conocido. Los rótulos de otros teatros, incluyendo el Capitol, el Variedades y no recuerdo si algún otro, eh, más bien parecían tener luz, pero ser repetitivos en su diseño, que es algo de lo que estamos estudiando actualmente. Sin embargo, hay algunas otras construcciones que, si bien son sencillas, tenían su pequeño encanto. Por ejemplo, en Ciudad de Guatemala tenemos farmacias, así que lo que hemos avanzado en el libro, aunque no todo corresponde a zona 1, les mostramos estas tres gráficas. La del extremo derecho es una farmacia que, por cierto, todavía tiene ahí su rótulo de se vende, y que tiene esta forma pues de remate o de crestería o de uso de elemento de bloque de vidrio, de azulejos, y que simplemente el rótulo decía farmacia. Muchas de las familias que invirtieron y que fueron emprendedores en los 20, en los 30, en los 40, y con el boom de ciertos comercios, construyeron sedes en el centro de la ciudad, tienen sus rótulos y tienen sus nombres, resaltando aún, a pesar de que muchos de estos lugares ya no están utilizados. En la Sexta Avenida, con letras completamente art deco, aparecía algo como Mario Bolaños y Hermanos, me parece. En la 18 Calle también aparecía la familia del Pinal. Aquí pues los ejemplos que tenemos son tanto de esta farmacia como la farmacia Colón en el otro extremo, creo que la conocen. Y luego, por alusión de Alfonso Muralles, en uno de los grupos de Facebook en los que apoyamos a veces con fotografías históricas, está esta fotografía del medio, que en sus palabras es de la farmacia El Águila, que se encuentra en la 26 Calle de la zona 5, justo antes del desnivel que pasa a la parte del gimnasio Teodoro Palacios Flores. Me parece a mí, bueno, desde hace algunos meses que pasé por ahí, me pareció una construcción bastante interesante, y definitivamente responde a todas las características de un art deco geométrico, en este caso con bajorrelieves y con algunas decoraciones que le dan como mucho volumen a la construcción. Es una construcción de 2 niveles, a pesar de que tanto puertas como portones y ventanería son relativamente sencillos. Otros ejemplos de edificios son las escuelas, y en el caso de Guatemala pues podemos mencionar dos que ahí aparecen ya en versión vector, aunque la de la parte superior derecha es el salón de actos del Instituto Belén, que lo estamos trabajando este año. La inferior es parte del trabajo que se hizo en nuestra oficina desde el año 2016. De hecho, esto lo hizo un practicante, Cristian López, es decir, alguien de nivel de diversificado que nos apoyaba en estos estudios que llevamos haciendo desde hace muchos años. En el caso personal, yo he tenido la suerte de acercarme a estos edificios desde el año 2009, y pues desde entonces venimos recopilando cierta información que estamos virtiendo en estos documentos. Solo como comparativo, en la parte superior tenemos una escuela en Estados Unidos. En Estados Unidos las escuelas art deco son muy populares. Es una época en la que se construye mucho, porque es una época entre guerras, y si ustedes buscan en Google art deco school o USA, van a ver una cantidad inmensa
de escuelas Art Deco, algunas más sencillas que otras y algunas bastante ostentosas. Pero bueno, con esto pasamos a algunas construcciones deportivas. Una de las más antiguas en la región es el Frontón México. Es una construcción de 1929. Es una construcción muy elegante, que de hecho fue remodelada recientemente. Ahora pues ya no funciona necesariamente para eventos de pelota vasca, pero se puede ir ahí. Me parece que hay un restaurante de lujo, se hace todo tipo de actividades culturales internamente. Y pues creo que es un edificio muy bonito. Si tienen la oportunidad también de ver algo en YouTube de este tipo de trabajo, los invito a que lo hagan. Aparte de Zona 1, al extenderse Zona 1 durante los periodos presidenciales post-revolución, después de Ubico, aunque el Art Deco deja de ser un Art Deco geométrico, las construcciones que se hacen, aunque corresponden ya más a un periodo moderno, funcionalista como el Estadio Nacional de la Revolución, el momento en el que es inaugurado en 1950 para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, no deja de tener ciertos guiños con el Art Deco. Aquí no pude colocar, pero el mismo rótulo, la misma tipografía de Estadio de la Revolución, que era el rótulo original de nuestro estadio actual, el Doroteo Guamuch, tenía una tipografía que correspondía a la época del Art Deco también. Y algunas características, salientes, relieves, uso de ventanería, etcétera, del gimnasio Teodoro Palacios Flores, también hacen pues un pequeño coqueteo con el Art Deco, aunque ya lo consideramos también un poco más como arquitectura moderna. Ramón Velázquez hace una pregunta excelente que de hecho yo también estoy preguntándome si lo vamos a incluir en el libro o no. Hay una tesis, Ramón. Ramón nos pregunta, ¿es la escuela tipo federación de la zona 12 Art Deco? Si no estoy mal, esta es la que lleva el nombre de José Joaquín Palma. Hay una tesis de la Universidad de San Carlos que nos da a conocer no solamente los tipos de planta de todas las escuelas tipo federación, sino que además pues, nos confirma que muchas de ellas fueron construidas o diseñadas por Rafael Pérez de León. Y yo contestaría que quizás no todas las escuelas tipo federación son Art Deco, pero que por la época constructiva, que es similar a la de estas construcciones que estamos viendo acá, deportivas, sí corresponden a un periodo un poco de transición. De hecho, la decoración que utilizan como esculturas frente a la escuela de Pamplona y en algunos bajorrelieves en otras escuelas, se corresponde bastante a la imagen que tenemos de la escultura cubista Art Deco. Creo que no podríamos decir que es un Art Deco puro, pero en definitiva, como les comenté, creo que sí es algo, tanto las escuelas tipo federación como pues las construcciones de Ciudad Olímpica, que podemos incluir hasta cierto punto, porque definitivamente tienen algunos elementos que son el resultado de la diferencia del Art Deco en ellas. Pasamos rápidamente a ver otro de los temas de edificación. Y bueno, aquí pareciera como que nos pasamos a una exposición precolombina, pero ahorita vamos a entender cuál es la relación. Vemos dos dibujos de Tatiana Proskuriakov, que pues, fue una arqueóloga rusa prominente que hizo unos trabajos extraordinarios de dibujos en piedras negras, que es la gráfica de la izquierda que vemos, en Spuil, en México, que es el lado medio, y del lado derecho vemos un dibujo de Catherwood, de Uxmal. La decoración maya y la decoración en general de las culturas indígenas de nuestro continente, entiéndase quechuas, aymaras, bueno, en fin, toda cultura original muchas veces basa sus diseños repetitivos en figuras geométricas. Y esto era una motivación, una inspiración para el Art Deco enorme. En Norteamérica hubo algunos críticos que decían que la verdadera arquitectura americana tenía que tener parte de estas raíces, es decir, de raíces de diseño, pues ellos mencionaban mucho a los aztecas, pero también mencionaban mucho a los mayas. Uno de los
los arquitectos más reverenciados por las escuelas de arquitectura alrededor del mundo es Frank Lloyd Wright. Y algunas de sus construcciones fueron inspiradas en estos mismos bloques que parecen de diseño maya. Aquí vemos fotografías de dos de sus casas, Ennis House y de Miller House. Probablemente muchos de ustedes conozcan parte de esta obra. Lo interesante es que él hacía sus moldes para hacer este tipo de trabajo repetitivo. Y cuando vemos estas texturas, fácilmente nos recuerdan algunas construcciones mayas, en especial a la parte del maya posclásico, que no se da en Guatemala en este tipo de edificaciones que le llaman PUC, sino que más bien se da, como hablamos de la ciudad de Uxmal o de las ciudades que están cercanas. ¿Cómo se trasladó esto a los edificios? Pues si bien estas son casas, pues estos son edificios. Hubo algunos arqueólogos norteamericanos, incluso durante el periodo entre guerras, trabajaron hasta como espías en Guatemala, pero que tenían una habilidad científica y de reproducción de dibujos, y aunque no fuesen dibujos originales, se convirtieron en decoración en rascacielos en Estados Unidos. Si ustedes buscan, pues las imágenes que aparecen aquí son del edificio Sutter, que está en San Francisco, y entonces es muy gracioso ver cómo en Estados Unidos reconocen esto como una línea, digamos, del Art Deco o como una línea interesante de la decoración y del lujo de la época. Pero está bien, como quizás nosotros como guatemaltecos perdimos la oportunidad pues miren, en esa realmente época ustedes ya saben, de ¿verdad? La dar reunión que honor hacemos a es esta calidad de específicamente para línea de preguntarles si diseño han tenido maya alguna y hacerlo dificultad, si incluso tienen alguna duda ahorita pues de en una manera relación a más lo que se propia está por elaborando. encontrarnos Eso en es el propio territorio. específicamente, ¿verdad? Para que por favor Muy la puedan rápido hacer, vamos a mencionar aprovechemos porque este todavía lo espacio, estamos ¿verdad? trabajando. Entonces no En sé otra si tienen exposición o en conferencia alguna dije cosa yo que que preguntar de o que muchos no les turistas que haya encontré de quedado Ardeco, clara, si solamente se uno las, se atrevió, de se las más o menos de puedo como 5 o 6 personas, aclarar solamente una uno se vez. atrevió a considerar que el trabajo escultórico que se hizo en el Palacio Maya Hola, podía de alguna Kimberly. manera considerarse también como Art Deco. Estos son edificios más o menos Qué bueno contemporáneos, verlas, me da es mucho gusto en realidad. tal vez una década después, una década y media después Cuéntenme pues, aunque del que sea vimos cuéntenme cómo les ha en ido su California, experiencia. pero pues tiene este tipo de uso de decoración. En Ay, tan Guatemala se utilizaron exagerada, esta es elementos Bárbara de una en las vez. bases Y eso que no es al ingreso Bárbara del Palacio Castillo, usted Maya, es Bárbara son de León. serpientes estilo Kukulcán, que obviamente pues, viene ¿Por de Chichen qué? Itza. ¡Hala, qué Mucho del trabajo decorativo lindo! en los laterales Y de las por eso se ventanas, en el traumó. segundo nivel, nos recuerdan justamente a la Pero decoración de sí, Uxmal. ¿quién dijo que era fácil, pues? También es muy interesante ver cómo son elementos de la cultura maya, pero sobre todo los que son más visibles o visibles a Ha de haber primera humedad vista, allá con usted. provienen del área mexicana y no del área guatemalteca. Por eso les destaqué estas fotos. Sí, exacto. Por cierto, agradezco al arquitecto Edson de la Cruz que las facilitó de San Marcos. Está la foto central donde mostramos a un personaje maya con su vara y con Fíjese su que está bocado muy o bonito con así, su está vestimenta lindo, le quedó. pues, de monarca, mientras que del lado derecho vemos la representación de lo que en ese momento se quiso unificar. Sí, es que todo es con en la paciencia. parte superior el Recuérdense que gallo estos de San trabajos Pedro y en la parte de inferior alta, de San Marcos. que son ya más delicados, ya Por llevan último otro tipo de colocábamos paciencia, esto no es como precisamente para demostrar ay, que rapidito en lo los vamos a hacer y 30, ya en los salieron, 40, no. Esto aunque ya... no se construía a gran escala en otra ciudad que no fuese Guatemala, sí se ofrecen ejemplos de Art Deco en otras poblaciones guatemaltecas e incluso las características masivas se pueden ver en algunos puentes de piedra sí, edificados durante la administración de Jorge Ubico y en algunas otras construcciones de épocas similares o posteriores, como el edificio Gutiérrez en Quetzaltenango, como la municipalidad de Cobán, el Palacio Municipal que vemos en fotografías de color al medio, o como en algunos mausoleos, como en la ciudad de Mazatenango, que es la fotografía que vemos del lado derecho. Por último, hacemos entonces como resumen que Guatemala, como ustedes pueden ver, tiene
ejemplos Ah, de sí, todo tipo de definitivamente. Si la tipologías. manteca hace Hay una maravillas, gran variedad, uno una puede gran rellenar riqueza, esos agujeritos no como, solo a ay, sí, nivel del usted, centro yo lo histórico mismo, de Ciudad de haciendo, Guatemala comiéndomelo todo el e rato incluso a porque nivel de país, tampoco aunque es. como mencionamos, se ha Ay, ingrata. discutido tanto en las cabeceras departamentales de lo que son las características del arte. Y creo que es impresionante que nuestro país cuente todavía con muchos de estos ejemplos. Lo que me parece interesante es que no se haya explotado esta cualidad o Cuando estas la gelatina no características se había como para hidratado. que más población esté consciente Mm, de lo valioso que puede significar para nosotros como historia eh, estas, estas construcciones. mm. Terminamos la primera parte mostrando algo que mencionamos y es que los nombres de muchas Pero familias lo o salvó y le salió bastante también lindo. de alguna Parece que manera fue como la que copió tipografía el de la mío. época se revela en muchísimas construcciones en el centro de la ciudad, Sí. como apellidos, pues, Miren, los a mí lo Santos que me Enges, interesa es que hayan los Animani, aprendido. En realidad aquí las me aparecen los técnicas no son Arceyús, pero igual está difíciles, por ahí, ¿verdad? aparece el apellido Lamentablemente no estoy Rosenberg, yo con ustedes como ahí negocios, paso a el Cine paso, como Capitol, ponga, era haga esto, la haga tipografía aquello. original del Cine Pero pues Capitol, hay que ver la que ustedes fábrica están Dulces aprendiendo Venus, un montón, aunque porque lo están no haciendo aparece en solas un relieve, y les está aparece en la saliendo. guía de comercios de 1934, si no estoy mal, la tipografía de la lectura, la librería de la Ujú. lectura. Eh, También pues ya muy elegante, en los 50 quizás, la Casa del Hierro, Hidratado la gelatina, sí. el edificio de la Perla, cuya tipografía es prácticamente de diseño de 1927. Una tipografía también Ay, ya ay, más ay, ay. utilizada como la del Ujú. edificio Colón, que seguramente es de los 40, o la tipografía original del Palacio de Sanidad, que aparece al lado derecho, Servicios de Salud. Ajá, sí. Con Eso es esta bastante fuerte. imagen incluye también la tipografía del cine variedades, que también es muy interesante. Terminamos la Ajá. primera parte y pues vamos bastante bien con el tiempo, no tenemos preguntas. Vamos a mostrar la segunda parte, que son los Pero ese es avances por la humedad. del trabajo de Eso David sí es. Flores en cuanto a Mire, vectorizaciones, cuando les pase eso, equipo vuélvanlo a de meter planos al horno, otros arquitectónicos 3 minutos y y se algunas compone otra vez. fotografías, tanto históricas, han compartido con nosotros algunos vecinos del centro histórico de la ciudad, así como algunas Ujú. Sí, la fotografías verdad, yo el que actuales. pinté lo pinté muy despacio, con un Pasamos pincel entonces a delgadito, la y me fui segunda parte. orilla por orilla. No crean ustedes que solo vi Justamente cortar, se hoy, lo pinté y ya aquí salió, no. en Y Revenby, después, que mencionaba sí, y después de que lo dejé del Washington, que se secándose, encuentra lo puse en la Sexta Avenida. entre dos hojas de Hay papel algunos parafinado edificios, y le puse muchas un veces se Pyrex ven encima sencillos para que se volviera a por pachar. fuera y no es hasta que uno entra que se da cuenta de la riqueza de algunos detalles. Esta presentación pues obviamente ya Ajá, estaba hecha desde hace exactamente. algunos días, no cambiamos nada, pero pues les vamos a compartir 10 edificios de los que ya se están trabajando. Tenemos Ah, aproximadamente sí, unos pues, sí, 80 sí, sí, sí. edificios localizados solo en el centro histórico de la ciudad Ajá. o en el centro histórico y las calles adyacentes que consideramos que es importante que tengan un espacio en esta No, publicación. pero no, es que tienen que Explico desde aprender todos ahora los también procesos, ¿verdad? Y que así se en ves como uno se particular el vuelve trabajo experto de Eddie en hacer les las va a cosas, aparecer con ¿verdad? el Entonces, escudo de la Municipalidad de muy bien, pero Guatemala, qué el sello de bonito, le agua, quedó muy lindo puesto el que pastel, aún me gusta, no hemos la felicito. presentado el libro A en ver, versión ¿quién final, es Huawei pero para Y9? cualquier persona que está haciendo algún Porque no estudio tiene nombre, académico entonces le o que le tendré que interese decir algo de Huawei. la investigación de los temas que Ah, estamos presentando, Jenny. por favor, sírvase de Hola, comunicarse con nosotros, que estamos a Jenny. las órdenes. El Bien, trabajo gracias a Dios. ¿Y de usted diseño cómo está? incluye la búsqueda de planos, el hacer esquemas. Aquí tenemos solo como muestra algunos de los planos Ay, que han Dios mío. aparecido en tesis y que redibujamos, o algunos de los planos de los Ay, que lo edificios que han sido lamento, no se modificados hubiera o conectado Jenny. revitalizados actualmente o en los últimos años, como el edificio La Gloria, el edificio Sanidad, el Teatro de Bellas Artes Ah, vaya, no o el tenga edificio pena, si no Colón, el descanse, cual descanse. redibujamos Miren, con pues los planos les voy a originales, que son contar, muy esta interesantes. En el semana, libro van a mañana ver no ustedes vamos la a tener diferencia clase porque es el día entre del los planos trabajo. que se Entonces presentaron nos por parte de dieron, Domer nos dieron el Vicis y a la feriado de municipalidad mañana, ¿verdad? y Entonces lo que se ustedes construyó aprovechen finalmente. el día para Tiene, avanzar aunque tiene el lo mismo que concepto, puedan, ¿verdad? Para varía que nos en un pongamos al porcentaje día con lo bastante que nos grande. falta, pero usted ¿Qué es lo que ahorita ha viene trabajado Eddie con cansada y vectores? todo. Vaya a Pues descansar, algo vaya a como esto. descansar y háganlo Aquí mañana. tenemos
tenemos grandes todavía, yo les voy a edificios dar como esta muestra. semana para, yo En creo la que parte les di superior hasta tenemos algunos de los edificios de el viernes de esquina. la próxima semana Hemos para trabajado entregar el pastel, si mayoritariamente no estoy edificios mal, Art Deco, pero porque ya también les, algunos, como el edificio Lago, que ven hoy ustedes se precisamente vence, hasta el extremo derecho, pues que ya realmente no son tan decos, sino son pues, prácticamente ya racionalistas o funcionalistas, va, o el edificio va, Asturias, que lo vemos entonces justamente les voy a también en la cambiar la parte de fecha, abajo, no que tenga tiene pena, algunos no tenga pena, yo puedo cambiarle la fecha,